vida cambió por completo en junio de 2008. El otrora presidente de Deportes Martí, Alejandro Martí García, se enfrentó al secuestro y asesinato de su hijo Fernando, de 14 años. A partir de entonces, creó la organización civil México SOS. Desde ahí, el ahora activista hace un balance en temas de delincuencia organizada desde aquel día que dijo en el Consejo Nacional de Seguridad: si no pueden, renuncien. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, bienvenido a tu casa. Entonces, aquí son las oficinas de México SOS, pero también tienes tu despacho personal. Este es mi despacho personal y del otro lado tengo lo que es México SOS, la fundación. Oye, la fundación, sabemos que se fundó en el 2008, pero más que el por qué, Alejandro, nos gustaría saber para qué se hizo esta organización civil. Mira, la realidad es que, como tú sabes, y lo he comentado algunas veces, yo no sabía qué hacer después de la tragedia de mi hijo. Era una confusión enorme. Pero sí quería hacer algo para evitar o ayudar a las gentes que se vieron o que se ven involucradas en un problema como el que yo me vi de repente. Muchísimas gentes en México que sufren esto o que sufren otro tipo de delitos y finalmente pues no saben ni qué hacer ni cómo actuar. Y en ese momento pensábamos nosotros hacer una fundación para ayudar a todas las víctimas y tener una especie como de call center y todo esto. Pero el día del Consejo Nacional de Seguridad, en el segundo semestre de 2008, que me invitaron a hablar, yo no traía escrito, man. Entonces yo decía, bueno, ojalá ya no me pasen, man. Claro. En el último momento, llega un agente de la presidencia y me dice, pásele, véngase. Del público me meten por atrás y me sientan justamente al lado del doctor Soberanes. ¿Te acuerdas en aquel entonces de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí. Y me dicen, pues te toca. Y entonces, bueno, empiezo, pero al momento de hablar, empezar a hablar, presidente y todo esto, empecé a verlos. Y dije, aquí está el discurso. Claro. No necesito un documento escrito, sino simplemente dirigiéndome y viendo a cada uno en el Estado mexicano, porque ahí estaba toda la composición del Estado mexicano. Estaba el judicial, el legislativo, el ejecutivo, gobernadores, etc. Sí. Pues ahí me empezó a salir el discurso. Y finalmente, después del si no pueden, renuncien. Que se hizo memorable esa frase. Que se hizo memorable. Al ratito platicamos de esa frase, pero tienes toda la razón. Y ahí fue donde, saliendo, me habla mi hija para felicitarme porque fue un discurso que me salió del alma. Conmovedor. Papá, te felicito, muy bien. Dije, ya sé cómo va a ser la fundación. En ese momento. Y entonces decidimos que vamos a representar a la ciudadanía en los temas que más le aquejan, que es la seguridad y la justicia. Muchas gracias, Alejandro. Pues aquí tenemos la otra parte. Esta es la sala de juntas. Sí, esta es la sala de juntas. De un lado está mi negocio, de otro lado está la fundación. Y aquí recibo a mis socios o recibo a los activistas. Entonces, bueno, por eso es tan grande, porque a veces de activistas tenemos 20, 30 gentes que están aquí. Me puedo imaginar, hace un momento veíamos que tenemos por acá la parte de los periódicos, de las portadas, del seguimiento que le han dado a tu trayectoria como activista. Y en este periódico particularmente dice, si no pueden, renuncien. Me acuerdo muy bien que esa frase permeó y sigue teniendo mucha vigencia. Pero ¿estás consciente que se generaron muchos ninis después de esta frase? Sí, ¿cómo? Porque ni renunciaron, ni pudieron. Pues sí, ese es el problema. Mira, cuando yo lo dije, como te comenté hace rato, pues era un momento de tristeza, inspiración, sin realmente medirlo. Pero después me di cuenta que en los puestos de elección popular no puedes tú hacerlos que renuncien. Se necesitaría un acto de completa autoevaluación de algún funcionario, decir, bueno, pues yo no puedo y me voy. La pura realidad es que finalmente mi idea era que hubiera una presión tal que la gente, los gobernantes pudieran renunciar o renunciaran en caso de estar fallando. En México SOS, ¿cuáles son los ejes de acción?
Mira, fundamentalmente lo que nosotros tenemos son políticas públicas, leyes, la conformación de leyes, promovimos y coparticipamos para la ley antisecuestro, para el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos muy activos en lo que es la reforma constitucional. Bueno, penal. también participaron en la Ley General de Víctimas, en la reforma. La Ley General de Víctimas, que lo que nosotros participamos en la corrección de la Ley General de Víctimas, porque te recordarás que había una ley promovida por Sicilia, pero lo habían hecho muchas gentes, tenía unas complicaciones enormes y el presidente, una de sus primeras cosas, le dio el visto bueno a esa. Entonces nos metimos, yo hablé con Javier, nos juntamos nuestros equipos y le dimos una medio corregida porque trae todavía Recuerdo muy bien errores. que levantaste la voz y además de todo lo que recuerdo mejor es de que aplicaron unos conceptos nuevos que entre ellos tienen que ver con víctimas y dolor o sufrimiento. Eran como de estas frases que se aplicaron en Sí, esta porque reforma, la verdad es que la víctima no es nomás aquel que sufre algo, una lesión o algo de esto, sino conforma o conlleva una serie de factores, claro. Factores psicológicos, morales, la afectación de vida. Por ejemplo, es impresionante cómo te destruye tu vida. Un secuestro, por ejemplo. Mira, la mayoría de la población deja de ir a su trabajo porque está atendiendo el secuestro. Normalmente es despedida. Luego, por otro lado, una vez que se realiza el secuestro, ya sea exitoso o no exitoso, la mayoría de la gente pide prestado para los rescates. Queda endrogada y sin trabajo. Después de todos los encuentros que tuviste con los secuestradores, ¿a qué respuesta llegaste del por qué lo habían hecho? Mira, como todos los secuestros, en todos los secuestros hay una persona que informa de la posible víctima y normalmente los secuestrados tienen 2 o 3 víctimas en estudio, sobre todo estas bandas organizadas. Y uno de ellos era mi hijo. Después me fui enterando poco a poco con las grabaciones estas de que el propio Noé Robles estaba parado cerca de la escuela de mi hijo con una pierna recargado en la pared, viendo cruzar a mi hijo con el escolta y checando que no trajera pistola el escolta. Él me lo dijo, pues el escolta no traía pistola, pues para nosotros mucho más seguro. Y así como estaban estudiando a mi hijo, estaban estudiando a otros 2 o 3. Y esa fue, alguien les informó de que conocían a Fernando y de quién era familia, etcétera, etcétera, y empezaron a rastrear. Ahora, ¿por qué lo asesinaron? Que eso es lo más importante. Yo se lo pregunté. Y cuando se lo pregunté, se desabrochó la camisa caqui y se quitó y se volteó de espaldas y me enseñó, y tenía un tatuaje de este tamaño de la Santa Muerte. Y se volteó y me dijo, mire, en este mundo hay gentes buenas como usted, pero hay gente mala como nosotros. Gracias a nosotros se balancea el mundo. Imagínate. Y le dije, bueno, pero ¿por qué lo asesinaste? Porque ya estábamos muy locos. Y ese es el principio de la impunidad. Empiezas a secuestrar y conforme no te van agarrando, te empiezas a volver loco porque todo te sale bien. Puedes violar a la secuestrada, lo puedes matar y no te encuentran. Y sigues haciendo peores cosas cada día porque te sientes omnipotente. Acuérdate la frase del Mochorejas que dijo en la cárcel, ¿por qué no me agarraron antes? Porque él empezó de raterito, lo que llaman la pirámide delincuencial, que empiezas donde todo mundo robando carteras y vas creciendo a coches y no sé qué, y terminas en secuestro o narcotráfico. Y ahí te sale todo bien. El tipo empezó a secuestrar, vio que mutilando pues obtenía más rápido las cosas y entonces trajo la enfermera esta o la doctora y cada día hacen cosas más crueles. La impunidad está en la delincuencia, la impunidad también está en la corrupción. La gente empieza con 1 peso o 2 pesos de corrupción y al rato quieren millones y millones de pesos. Si no hay control y no se vive bajo un Estado de Derecho en donde los delitos se castiguen, pues la impunidad seguirá y la crueldad seguirá. Particularmente la Fundación México SOS, ¿cómo se involucra, cómo ayuda
cómo le da seguimiento a las víctimas de un secuestro en este país? Mira, eso lo estoy haciendo yo y el director como una cosa personal, porque no nos dedicamos a eso. Muy bien. Pero cuando a mí me hablan, los atiendo con un gran gusto y además con una gran angustia, ¿verdad? De rescatar al secuestrado. Pero como estamos participando en el secuestro, es activamente en la Coordinadora Nacional Antisecuestro, que nosotros propusimos, por cierto. Y nuestra participación real está en lograr que los 32 estados de la República Mexicana tengan las unidades antisecuestro de primerísima, con toda la tecnología, para poder rescatar y capturar a las bandas, o sea, rescatar a los secuestrados y capturar a los victimarios. Y luego el post-rescate, que ese sí es bien importante, donde tenemos psicólogos, gente que puede tratar a las familias en forma gratuita, y luego los abogados que te pueden ayudar como víctima, precisamente para recuperar muchas de las cosas perdidas. Entonces me estás diciendo que a partir de 2008 y a la fecha han habido avances pero en el completos, tema de secuestros en el completos, es decir, desde la geolocalización en tiempo real de las llamadas, las máquinas de aproximación, las máquinas infrarrojas para detectar dónde está la gente en las casas de seguridad, las máquinas para poder abrir boquetes y poder entrar repentinamente y sabiendo dónde está, por ejemplo, la figura de un secuestrado o varios secuestrados acostados y los que están parados, que son los vigilantes, toda una serie de cosas que ya están, la tecnología ya existe y ya están en las unidades antisecuestro. Pero por el otro lado también muy importante, los policías investigadores antisecuestro. Si por ejemplo en 2008, al ser secuestrado mi hijo, hubiéramos tenido la tecnología que hoy tenemos, mi hijo no hubiera muerto. ¿Tienes la absoluta certeza que las personas que están presas por el secuestro y asesinato de tu hijo Fernando son las reales? 100% seguro, 100% seguro, certero. Yo tuve la oportunidad, como te lo habré comentado alguna vez, yo tuve la oportunidad de entrevistarme varias veces con Noé Robles. Desde luego con el Ministerio Público, su abogado de oficio, es decir, de una forma completamente legal, porque él me pidió que yo lo fuera a ver, porque él estaba muy molesto con el jefe de la banda, porque se dio cuenta de lo que yo había pagado y lo que le dieron, y entonces los primeros 5 o 6 meses después de su captura, él estaba bastante enojado contra la banda, y confesaba y decía, y me habló muchas cosas, y tuvimos la suerte de que permitió que se videograbara todas sus confesiones. Tengo todas las redes de vínculos entre toda la banda, cómo se hablaban por teléfono, por los números telefónicos que se hablaban. Con esos números telefónicos detectados al momento de su captura, esos números telefónicos fueron sustraídos, es decir, obtenidos de ellos mismos. Esos números telefónicos se meten a lo que se llaman unas sábanas, se vinculan entre ellos con los apodos. Los directorios tienen los apodos de todos ellos. Las pruebas de ADN en la casa de seguridad donde estuvo mi hijito. ¿Hubo alguna manera que te despidieras tú de tu hijo, Fernando? Nunca. No, ¿Esto lamentablemente. que estás haciendo es una especie de despedida o de reconciliación? No, yo creo que finalmente la vida siempre tienes dos alternativas en la vida. Yo siempre lo he dicho, irte a un rincón a lamerte las heridas y otro sacarle una causalidad o un provecho para los demás ante una desgracia. Y en el caso mío, yo jamás me podía haber hundido en eso. Sí sufrí, lloré, me deprimí, no me levanté en las mañanas, pero también, por el otro lado, yo creo que un tributo a un joven estudiante, superdeportista, precioso, muchacho muy lindo, que tuvo una muerte absurda, inútil, vamos, sin nada, hacerla que haya tenido un significado para el país. Y esa es mi chamba. Hoy, en nombre de él, estamos haciendo que su muerte cambie cosas en el país. Y eso yo creo que te genera para todos nos genera un provecho a algo tan absurdo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Beto.